Genética. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación biológica, es decir, los mecanismos mediante los cuales los progenitores heredan su información genética a su descendencia, y los principios que rigen las semejanzas y diferencias entre los individuos de la misma especie. Se considera a Gregorio Mendel como el padre de la genética, ya que él determinó algunos de los mecanismos hereditarios de ciertos rasgos dominantes y recesivos. Sin embargo, los principios moleculares de estos mecanismos no se dilucidaron sino muchos años después. Ácidos nucleicos. La historia del ADN comienza con el descubrimiento de los ácidos nucleicos por Friedrich Miescher en 1869, cuando los aisló de los núcleos de las células como una sustancia ácida a la que originalmente llamó nucleína. Aunque estas sustancias no se le relacionaron inmediatamente con la herencia, ya que para esa época se pensaba que la herencia era transmitida por las proteínas. La primera evidencia directa de que el ADN era el portador de la información genética tuvo lugar en 1943, cuando Avery, McLeod y McCarthy descubrieron que el ADN extraído de una cepa virulenta de neumococo volvía permanentemente virulenta a una cepa que no lo era. Avery y sus colaboradores llegaron a la conclusión de que el ADN extraído de la cepa virulenta era el portador del mensaje heredable causante de la virulencia de las células receptoras. Sin embargo, hubo quien propuso que el verdadero transmisor de la información genética en el experimento eran las proteínas contaminantes en la muestra de ADN. Esta posibilidad fue pronto descartada, ya que el tratamiento del ADN con enzimas proteolíticas no destruía la actividad transformante, pero sí lo hacía la adición de desoxirribonucleasas, que son enzimas que rompen el ADN. Otros experimentos similares establecieron que los ácidos nucleicos son los portadores de la información genética. En 1953, los científicos Watson y Crick postularon un modelo para la estructura del ADN que mostró cómo se podía almacenar la información en la molécula de ADN. Este hecho abrió el camino para el desarrollo de la genética en varias direcciones. La naturaleza química del gen. 3 años después de que Gregor Mendel presentara los resultados de su trabajo acerca de la herencia en plantas de guisantes, Friedrich Miescher se graduó de una escuela de medicina en Suiza y viajó a Tübingen, Alemania. Su objetivo era hacer una estancia de 1 año y estudiar bajo la dirección de Ernst Hope Seyler, uno de los químicos más notables de ese periodo. Miescher se interesó en las sustancias químicas contenidas en el núcleo de las células, para aislar material de los núcleos de las células con un mínimo de contaminación por los componentes citoplasmáticos. Miescher necesitaba células con núcleos grandes y fáciles para obtener gran cantidad. Eligió leucocitos, que obtuvo del pus del vendaje quirúrgico desechado por una clínica local. Miescher trató de las células con ácido clorhídrico diluido, al cual añadió un extracto desproteinizado del estómago de un cerdo. El residuo conseguido después de este tratamiento se componía sobre todo del núcleo celular aislado que se asentaron en el fondo del tubo. A continuación extrajo los núcleos con álcali diluido. El material soluble del álcali se purificó de manera adicional mediante precipitación por ácido diluido y una nueva extracción de álcali diluido. Miescher observó que el extracto alcalino contenía una sustancia con propiedades diferentes a las descubiertas con anterioridad. Era una molécula muy grande, de carácter ácido y rica en fósforo, denominado a este material como nucleína. El año de residencia de Miescher concluyó y retornó a su hogar en Suiza, en tanto que Hope Seyler, cauteloso acerca de los resultados, repitió el trabajo. Confirmando los resultados, Miescher publicó los hallazgos en 1871. De vuelta en Suiza, Miescher continuó con sus estudios de la química del núcleo celular. Como vivía cerca del Rin, podía obtener con facilidad salmones que nadaban contra la corriente y arribaban llenos de huevecillos o espermatozoides maduros. Los espermatozoides eran la célula ideal para estudiar los núcleos. Al igual que los leucocitos, se puede obtener una gran cantidad
y 90% de su volumen corresponde al núcleo. Las preparaciones de Mirscher con nucleína obtenida de los espermatozoides tenían un porcentaje más elevado de fósforo en comparación con los leucocitos, lo que indicaba que poseían menos proteínas contaminantes. En realidad, fueron las primeras preparaciones de DNA puro. El término ácido nucleico lo acuñó en 1889 Richard Altman, discípulo de Mirscher, quien experimentó con métodos de purificación de ADN libre de proteínas de varios tejidos animales y levaduras. Durante los 50 años que siguieron del descubrimiento del ADN de Mirscher, se describieron la química de la molécula y la naturaleza de sus componentes. Algunas de las contribuciones más importantes a esta tarea fueron obras de Funes Aaron Levine, quien emigró de Rusia a Estados Unidos en 1891, y con el tiempo logró un puesto en el Rockefeller Institute de Nueva York. Levine fue quien por fin resolvió uno de los problemas más resistentes de la química del ADN cuando en 1929 determinó que el azúcar de los nucleótidos era la 2-desoxirribosa. Para aislar el azúcar, Levine y S. London colocaron el ADN en el estómago de un perro mediante una abertura quirúrgica y luego recolectaron muestras del intestino del animal. A medida que el ADN pasaba por el estómago y el intestino, varias enzimas del conducto digestivo del animal actuaron sobre la molécula y fragmentaron los nucleótidos en sus componentes y entonces se pudieron aislar y analizar. Levine resumió sus conocimientos de los ácidos nucleicos en una monografía publicada en 1931. Mientras tanto, a principios de la década de 1920, se observó que algunas especies de bacterias patógenas eran capaces de crecer en el laboratorio de dos formas diferentes. Las bacterias con capacidad virulenta, estas son células bacterianas causantes de enfermedades, formaron colonias con morfología lisa, regular y en forma de domo. Por el contrario, células bacterianas no virulentas crecieron en colonias morfológicas rugosa, plana e irregulares. Un microbiólogo británico introdujo los términos liso y rugoso para describir estos dos tipos. Al observarlas en el microscopio, las células formaban las colonias lisas estaban redondas por una capa de consistencia gelatinosa, de la cual carecían las células de las colonias rugosas. La cápsula bacteriana protege a las bacterias de las defensas del hospedador, lo que explica por qué las células rugosas sin cápsula no provocan infección en animales de laboratorio. Avery y sus colegas enfocaron su atención en purificar las sustancias causantes de la transformación y determinar su identidad. Tan sorprendente como puede parecer ahora, en aquel tiempo ningún laboratorio del mundo se dedicó a identificar el principio transformante, como lo llamó Avery. Los avances de este punto fueron lentos. Con el tiempo, Avery y sus colaboradores Colin McLeod y Michael McCarthy lograron aislar una sustancia activa del extracto soluble capaz de causar la transformación en concentraciones de apenas una parte de 600 millones. Todas las pruebas sugeridas que la sustancia activa era ADN, ya que poseía muchas de las propiedades químicas características del ADN. Los ensayos de diferentes enzimas mostraron que solo aquellas capaces de digerir el ADN podían inactivar el principio transformante. Alfred Hershey y Martha Chase se enfocaron en un sistema todavía más simple, los bacteriófagos o virus que infectan células bacterianas. Alrededor de 1950, los investigadores reconocieron que aún los virus tenían un programa genético. Los virus inyectaron su material genético en una célula hospedadora, en la que pudo dirigir la formación de nuevas partículas virales dentro de la célula infectada. En cuestión de minutos, la célula infectada estalló y liberó nuevas partículas de bacteriófagos que infectaron a las células hospedadoras vecinas. Respecto a la radiactividad transmitida en la siguiente generación, encontraron que menos del 1% de la proteína marcada en la progenie y casi 30% del DNA marcado pasaron a la siguiente generación. La publicación de los experimentos de Hershey y Chase en 1952, junto con el abandono de la teoría de los tetranucleótidos,
limitó todos los obstáculos restantes para aceptar que el DNA era el material genético. Entonces surgió un nuevo y enorme interés por una molécula hasta entonces ignorada. El escenario estaba listo para el descubrimiento de la doble hélice. ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares, desoxirribosa y grupos fosfato. Enganchando a cada azúcar hay una de las siguientes cuatro bases, que pueden ser adenina, que se representa con una A, citosina, que se representa con una C, guanina, que se representa con una G, y timina, que se representa con una T. Las dos cadenas se mantienen unidas por enlaces entre las bases. La adenina se enlaza con la timina y la citosina con la guanina. La secuencia de estas bases a lo largo de la cadena es lo que codifica las instrucciones para formar proteínas y moléculas de ARN. El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel funcional, se organiza en genes, que son piezas de ADN que generan características físicas específicas. Estas características no vienen directamente del propio ADN, sino de una molécula llamada ARN, formada a partir del ADN y codifica una proteína. Esto es lo que se llama el dogma central de la biología molecular. En el ADN hay genes que generan ARNS mensajeros y estos generan proteínas. Y esto es lo que da las diferentes características físicas que observamos en los individuos, como el color de los ojos, el tipo de cabello, la altura, la complexión. También se ha visto que algunas veces estas instrucciones están almacenadas directamente en el ARN, sin necesidad de pasar a proteínas, como en el caso de los microARNs. Pero estos suelen ser una excepción. Estructura de los nucleótidos. Cada nucleótido es un ensamblado de tres componentes, que son una base nitrogenada, una pentosa y un ácido fosfórico. Las bases nitrogenadas se derivan en los compuestos heterocíclicos aromáticos purina y pirimidina. Las bases nitrogenadas purínicas son la adenina y la guanina. Ambas forman parte del ADN y el ARN. Las bases nitrogenadas pirimidinas son la timina, la citosina y el uracilo. La timina y la citosina intervienen en la formación del ADN, y en el ARN aparece la citosina y el uracilo. Y las bases nitrogenadas ixoalacínicas son la flavina, que no forma parte del ADN ni del ARN, pero sí de algunos compuestos importantes como el FAD. Y el último de los tres componentes es el ácido fosfórico, de fórmula H3PO4. Cada nucleótido puede contener uno o tres de los grupos fosfato. El ARN o ácido ribonucleico es una molécula que, al igual que el ADN, se compone de sucesiones de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada y un azúcar. En el ADN el azúcar es una ribosa y las bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y uracilo. Este último sustituye a la timina del ADN. Además, el ARN es más flexible que el ADN en cuanto a la forma en la que aparece, que puede ser tanto como una cadena simple como dos cadenas unidas entre sí. En cuanto a su ubicación en la célula, el ARN comparte habitación con el ADN en el núcleo. Sin embargo, este puede salir de él y hacer vida en el citoplasma de sus otros compañeros. Puede que muchos se pregunten por qué nuestras células necesitan del ARN si se asemeja mucho al ADN. Para hacerlo simple, el ADN es como una escritora o escritor que tiene muchas historias en su cabeza que quiere compartir. Esta imagina escritora no podría materializar sus ideas sin la ayuda de un bolígrafo o un ordenador. Lo mismo pasa con el ADN. A grandes rasgos, el ARN se encarga de los pasos intermedios entre la información almacenada en el ADN y su síntesis proteica.
además de asegurarse que ocurra en su justa medida. En nuestro símil, el fruto de este trabajo serían los libros que ya estén listos para realizar su función, ya sea entretener, enseñar o incluso sujetar una pata de una mesa. Dentro de la familia del ARN, que es inmensamente numerosa, cada miembro tiene una personalidad única y ha optado por una profesión diferente. Como en todas las familias, algunos de ellos son los favoritos. Por excelencia, el ARMN, el ARMT y el ARMR. Vamos a hablar de ellos un poco. El ARNM o ARN mensajero es la molécula que se forma al copiar la información del ADN en forma de cadena simple. Así viaja hasta el citoplasma, donde es traducido a proteínas. Ahí es donde entra el ARNT o ARN de transferencia. Cada codón de un ARMM formado por 3 nucleótidos es reconocido por un ARNT concreto que va acompañado de un aminoácido. Finalmente, los aminoácidos se van uniendo formando la estructura primaria de las proteínas en los ribosomas, orgánulos celulares compuestos por el ARNR o ARN ribosómico, mayoritariamente. Cabe mencionar que otros familiares del ARN no son menos importantes por ser menos famosos. De hecho, últimamente la comunidad científica está poniendo mucha atención sobre los ARNs que son capaces de regular la expresión de los genes. Naturaleza del gen y el genoma. El concepto del gen ha sufrido una notable evolución a medida que los biólogos han aprendido más acerca de la naturaleza de la herencia. Los estudios iniciales revelaron que los genes son factores retenidos a través de la vida de un organismo que pasa a su progenitor. Después de estos hallazgos se puso en evidencia en la siguiente mitad del siglo pasado que estos factores hereditarios residían en los cromosomas y estaban formados por el ADN, una macromolécula con propiedades extraordinarias. Una rama importante de la biología molecular comenzó a concentrarse en el genoma, que es el cuerpo colectivo de información genética presente en una especie. Un genoma contiene todos los genes necesarios para construir un organismo específico. El concepto de gen como unidad de la herencia. Como ciencia, la genética apareció alrededor del año de 1860 con el trabajo de Gregor Mendel. El laboratorio de Mendel fue un pequeño jardín planteado en el huerto del monasterio. No se conoce con exactitud qué llevó a Mendel a comenzar sus estudios, pero desde luego tenía un claro plan experimental en mente. Su objetivo fue cazar o cruzar plantas de guisantes con diferentes características hereditarias y determinar el patrón por medio del cual estas propiedades se transmitían a la descendencia. Mendel seleccionó el guisante de jardín por diferentes razones prácticas, sobre todo porque podía obtener una gran variedad de semillas que germinarían plantas con rasgos diferentes. Mendel decidió enfocarse en 7 caracteres o rasgos muy definibles, como la altura de la planta y el color de sus flores. Estos últimos aparecidos en 2 formas alternativas reconocibles con claridad. Después de varios años de cuidadosos estudios, durante los cuales cultivó y cruzó sus plantas durante varias generaciones, y contó el número de individuos que mostraban diferentes características, Mendel llegó a la siguiente conclusión, que se describen con la terminología genética actual. 1. Las características de las plantas dependían de factores de herencia que más tarde llamó genes. Cada planta poseía 2 copias del gen que controla el desarrollo de cada rasgo, una derivada de cada progenitor.
Los dos genes podían ser idénticos o no. De manera posterior, estas dos formas alternativas de genes se conocieron como alelos. Para cada uno de los siguientes rasgos estudiados, uno de los dos alelos dominaba sobre el otro. Si ambos aparecían junto con la misma planta, el alelo dominante enmascaraba la existencia del recesivo. 2. Cada célula germinativa o gameto generada por una planta solo tenía una copia del gen correspondiente a cada característica. Un gameto en particular podía contener el alelo recesivo o el dominante para cada uno de los rasgos determinantes, pero no los dos alelos. Cada planta se origina por la unión de un gameto masculino con uno femenino. Por consiguiente, de los dos alelos que determinan cada rasgo en una planta, uno se hereda del progenitor femenino y el otro del masculino. 3. En cada planta, los dos alelos que controlan un rasgo permanecen unidos durante toda la vida, pero se separan durante la formación de los gametos. Esta referencia es la base de la ley de la segregación de Mendel. 4. La separación de los alelos correspondientes de un rasgo no tienen efecto sobre la separación de los alelos de otro rasgo, es decir, que son independientes. Por ejemplo, un gameto específico puede recibir un gen paterno que controla el color de la semilla y un gen materno que controla la forma de dicha semilla. Este dato se basa en la ley de la permutación independiente de Mendel. Cromosomas como portadores de la información genética. El redescubrimiento del trabajo de Mendel y su confirmación tuvieron una inmediata influencia en la investigación de la biología celular, cualquiera que fuera su naturaleza física. Los portadores de las unidades de herencia tenían que correlacionarse de manera coherente con los principios mendelianos. En las células germinales de la gónada masculina ocurren dos tipos de divisiones: la mitótica, mediante la cual las espermatogonias producen más espermatogonias, y la meiótica, durante la que la espermatogonia genera espermatozoides. El examen minucioso de la forma y tamaño de los 23 cromosomas surgió que se presentaban en pares al parecer idénticos. Se distinguieron 11 pares de cromosomas junto con un cromosoma adicional llamado cromosoma accesorio, que no tenía pareja o estaba solo. Sutton comprobó que la presencia de pares de cromosomas o cromosomas homólogos, como pronto se le denominó, se le correlacionaba perfectamente con los pares de factores hereditarios descubiertos por Mendel. Cuando Sutton examinó los cromosomas en las células justo al inicio de la meiosis, encontró que los miembros de cada par de cromosomas se vinculaban uno con otro y formaban un complejo bivalente. Se reconocieron 11 estructuras bivalentes, cada una con una línea de relación transversa en la que los dos cromosomas homólogos estaban unidos. La primera división meiótica aseguraba la separación de los cromosomas homólogos dentro de las células diferenciadas. Esta fue la división de la reducción que había propuesto 15 años antes Weismann en sus trabajos teóricos. La división de reducción observada por Sutton explicó algunos otros hallazgos de Mendel. Los gametos solo contienen una versión de cada gen alelo. El número de alelos que posee cada gameto es igual al número de alelos con el gameto homólogo, y los dos gametos que se unen durante la fecundación producen un individuo con dos alelos para cada rasgo.
entre cruzamiento y recombinación. En 1911, Morgan formuló una explicación para la rotura del ligamento. 2 años antes, Jensen observó que cromosomas homólogos de los bivalentes se entrelazaban en la etapa temprana de la meiosis. Janssen había propuesto que esta interacción entre cromosomas maternos y paternos resultaba en la rotura e intercambio de piezas del cromosoma. Con base en esta proposición, Morgan sugirió que este fenómeno que dominó entre cruzamiento podría explicar la aparición de la descendencia, de modo tal que surgen combinaciones inesperadas de características genéticas. Mutagénesis y cromosomas gigantes. En la primera etapa de la genética, la búsqueda de mutaciones era un procedimiento lento y tedioso, dependiente de la aparición espontánea de genes alterados. Tras emplear una cepa especial de la mosca de la fruta diseñada para revelar la presencia de alelos recesivos, Muller observó en 1927 que las moscas sometidas a esta dosis subletal de rayos X mostraba una frecuencia 100 veces mayor de mutación espontánea respecto de los controles. Este dato tuvo consecuencias notables. En la práctica, el uso de agentes mutágenos como los rayos X y la radiación ultravioleta aumentó de manera considerable el número de mutaciones disponibles para la investigación en genética. Este hallazgo también puntualizó el peligro de incrementar el uso de la radiación en los campos de la industria y la medicina. En la actualidad, las mutaciones aparecen más a menudo por la adición de mutógenos químicos para alimentar a los animales.